Bien, continuamos. Terminamos un poco con esta idea, ¿no? La vocación siempre tiene su origen en el amor gratuito de Dios. Es amor de Dios que nos llama, ¿no? Y que conoce, como nos dice allí, Él nos conoce profundamente y nos llama por nuestro nombre, invitándonos a participar en su obra salvífica. ¿En qué le suena algún texto de la Escritura donde nos diga que Él nos conoce, que nos llama por nuestro nombre? A ver, ¿cuál texto? Isaías 49. Bueno, ahora veremos Isaías y Jeremías, ¿no? Pero un salmo, el Salmo 2. Tú eres mío, yo te he encontrado hoy. Pídeme, te daré la nación en herencia. Extenderé tu dominio hasta los confines de la tierra, ¿no? El Salmo 2. Es Dios que nos está diciendo que somos hijos, ¿no? Es un salmo que habla de la filiación divina, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, habíamos terminado con esta lámina, continuamos ahora con este aspecto, ¿no? Diversidad de llamados, un cuerpo con muchos miembros. La iglesia tiene una gran riqueza, cada uno tiene su camino y todos unidos por el bautismo, caminando hacia la santidad. Pero no es que unos tienen como más obligación de ser santos que otros. Todos tenemos la llamada a ser santos. Bueno, en cierto sentido hay una responsabilidad mayor cuando hay, digamos así, una gracia de Dios mayor, ¿no? Pero bueno, la gracia de Dios es para todos. Podríamos decir, cada uno es como un recipiente lleno. En el cielo, todo lo que está en el cielo, todos están llenos de amor de Dios, pero hay recipientes más grandes que otros. Si uno llegó al cielo con un dedal, pues un dedal lleno de gracia, de amor. Si llegaste al cielo con un balde, o con una gandola, o con un océano, el santo, el que es declarado santo, no solamente porque se salvó, sino porque su capacidad de amor creció tanto que es puesto por la iglesia como ejemplo para seguir, ¿no? A veces uno dice, mire, esa persona que tuvo esa vida y se salvó safe, a última hora le trajeron al Padre y el Padre lo confesó y le dio la comunión de extremaunción, la unción de enfermos, y resulta que, y yo que toda la vida luchando, ¿no? Bueno, resulta que eso es como como agarrar el ramo por las hojas, como decir, mira él que tuvo toda su vida así y ahora se confesó y puede llegar al cielo. No, porque resulta que más bien lo que tenemos que decir es que bueno es Dios que me dio el chance de estar unido a Él durante toda mi vida. O que bueno es Dios que me dio la oportunidad de poder confesarme, comulgar, de ir a la Eucaristía, de conocerle, de leer la Biblia. Que bueno es Dios que me dio ese chance, ¿no? Si no seríamos como el hermano del joven rico, el hermano del hijo pródigo, que estaba lleno de rabia y de envidia porque su hermano malgastó todo y ahora su padre lo está recibiendo. No, pero tú más bien tuviste la gracia de estar con tu padre, solo que no lo aprovechaste porque en el fondo también te fuiste, ¿no? Con el pensamiento. Es una manera también de no responder al querer de Dios. Él se quedó, pero con una vida que en el fondo lo que está diciendo es yo también me fui. Algunos se han leído El retorno del hijo pródigo. Es un libro que va como glosando el cuadro de Rembrandt con ese nombre también, El regreso del hijo pródigo. ¿Le suena algún libro? No. Bueno, es muy bonito. Se lo puedo mandar al padre Jonathan digital para que se lo haga llegar. Y también aquí estaba viendo, tengo una introducción a la Sagrada Escritura que le puedo mandar también, ¿no? A través de ese medio. Bien. ¿Tú tienes los correos de WhatsApp de la persona? Bueno, ahora te lo mando y tú se lo haces llegar.
Muy bien, entonces diversidad de llamados, pero todos dentro de la iglesia, ¿verdad? Unos pueden ir por el centro, otros pueden ir en zigzag, otros van por el borde, otros van, pero todos en el camino. Uno puede ir por el drenaje, ¿verdad? Pero hay que estar en el camino. Dios nos pide a cada uno que vayamos por el camino. Cada uno siendo como es. Nos dice la Lumen Jesús. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. Como decía, es un poquito de novedad lo del Concilio Vaticano II. Pero hay alguien que lo venía predicando desde 1928. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero bueno, lo diremos un poquito más adelante. Hago un paréntesis aquí con el escudo del Papa. No sé si han visto el escudo. Él escogió para su escudo de Papa el mismo que tenía de obispo, que está en la flor de lis sobre un campo azul que representa la Virgen María. Y luego está el corazón sobre el libro que representa San Agustín, ¿verdad? Eso de toma y lee, ¿no? La escritura, ¿no? Cómo nos enciende en ese amor de Dios. Y la leyenda, hilo 1:1, significa eso. En el uno somos uno, ¿no? Es un lema que llama a la unidad. Que ya lo tenía. La verdad, unidad solo puede alcanzarse en Dios. Eso sería un modo de traducirlo, ¿verdad? Unidad con Dios. Bien, por lo que les decía, ¿no? San José María Escrivá, en concreto, vino predicando desde el año 28 la llamada a la santidad. Y en su canonización, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo esas palabras que están allí. A ver, ¿alguien las lee? San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes, son camino de santificación. Se podría decir que fue el santo de lo ordinario. En efecto, estaba convencido de que para quien vive en una perspectiva de fe, todo ofrece ocasión de un encuentro con Dios. Todo se convierte en estímulo para la oración. La vida diaria, vista así, revela una grandeza insospechada. La santidad está realmente al alcance de todos. Bien, son palabras del Papa San Pablo II en la canonización de San José María, que está allí aquí en la foto. Esta es la plaza de San Pedro ese día. Yo estaba por aquí, pegado de la basílica, estaba en el coro en ese día. Bien, entonces él venía hablando de ese tema de la santidad y a mucha gente le sonaba a herejía, porque parecía que ser santo es lo que yo le decía, había que apartarse del mundo, era como exclusivo de la religiosa. Entonces eso que él venía predicando, que tuvo mucha contradicción, porque había mucha gente que no lo entendía y le parecía que si decía eso iba a vaciar los monasterios, los conventos, y decían no, porque la gran mayoría de fieles están llamados a la santidad, todo el mundo, no solamente están unos privilegiados. Luego, ese pueblo de Dios, unos son llamados a una vocación, digamos así, al celibato, a la entrega total al Señor, ¿verdad? Como ya hemos considerado. Pero bueno, esto como para aclarar esa llamada a la santidad de la que se venía ya predicando y que luego la Iglesia, el Concilio Vaticano II, lo proclama solemnemente, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad. Bien, entonces esa diversidad de llamados, un cuerpo, muchos miembros, podemos comenzar considerando que el pueblo de Israel como vocación, ¿no? Lo vemos en Éxodo 19, 5, 6. ¿Quién lo lee?
Ahí está en la gráfica, la lámina. Dios elige a Israel como su pueblo, una nación santa, un reino de sacerdotes, con la misión de ser luz para las naciones. Esta vocación colectiva subraya la importancia de la comunidad en el plan de Dios. Ajá. Vamos a buscarlo en la Biblia un segundito, Éxodo 19, 5, 6. Dice, ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seré mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y seréis nación santa. Muy bien. ¿Cómo se resume? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ¿no? Eso está allí. Entonces, es una llamada a Israel, a todo el pueblo, a que sea un pueblo santo. Entonces, podemos decir que hay como una llamada vocacional a la sociedad, a que la sociedad sea santa. Eso que implica que cada uno de nosotros se tome en serio esa llamada. En contraposición, podríamos decir, hay pecados sociales. Por ejemplo, el aborto. Sí, bueno, podríamos decir la aprobación del aborto, ¿no? Y las clínicas de aborto y toda esa situación. ¿Qué más? La eutanasia. La eutanasia, Un caso de la que se va, bueno, se ataca la vida en el comienzo y el final, cuando es más débil, ¿no? Entonces, un pecado social en el sentido de que se está favoreciendo eso. Otro más. La idolatría, bueno, ¿en qué sentido? Por ejemplo, lo que sucedió aquí en el país con el expresidente, ¿no? Ajá. La gente pues lo vio a él como lo llaman, ¿no? El comandante supremo, toda esa idolatría hacia ese hombre. Bueno, Como un pecado. digamos, siempre que uno no se puede divinizar a un hombre porque no somos Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero bueno, me refiero como a estructuras de pecado. Lo que se llama estructuras de pecado es lo que se llama pecado social. En concreto, por ejemplo, la corrupción es un pecado social. La corrupción. Ahora, en el fondo, el pecado siempre es personal, ¿verdad? No es que yo estoy pecando porque mi sociedad peca, entonces yo no. Cada uno peca responsablemente o no peca y se santifica personalmente, ¿no? Es una llamada personal de Dios o un rechazo personal de Dios. Solo que cuando se unen unas estructuras donde toda la gente está pecando, ahí es donde se llama pecado social o estructura de pecado. Situaciones que favorecen eso, ¿no? Entonces, pero el pecado siempre es personal. Bueno, es que todo el mundo peca, es que todos nosotros, bueno, padre, me vengo a confesar, pero bueno, mis pecados son los de todo el mundo. Ah, caramba, entonces que venga todo el mundo a confesarse, ¿no? Cada uno responsablemente dice sus pecados, ¿no? Bueno, como todo el mundo, no. Mis pecados, no como todo el mundo, pues no todo el mundo es así, ¿verdad? Bien, entonces, como pueblo, también Dios elige a Israel para que sea su pueblo. Lo está llamando como pueblo. Luego a las personas particulares también les hace un llamado. Y el catecismo nos enseña que la iglesia es una comunidad viva, reunida por Dios, unida a Cristo como su cuerpo y habitada por el Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Dios en marcha, ¿verdad? La iglesia, cuerpo místico de Cristo también. Tiene la iglesia la llamada, nos hace a todos la llamada y nos agrupa a todos, como dice también la Escritura, le dice Jesús, bueno, es que he querido, como la gallina quiere arropar a sus polluelos, Jerusalén, tú no te has dejado, ¿no? Dios quiere, pero a veces la gente no quiere. Y entonces muchos problemas vienen porque se suma la falta de respuestas de mucha gente. Bueno, Dios, ¿por qué me hiciste esto?
No, mira, no soy yo quería ayudarte, pero tú no quisiste, ¿no? Bien, entonces es como para decir, hay una llamada a Dios a todo el pueblo, lo vemos en la Escritura, y luego también hay una llamada personal. Indudablemente lo que ya antes hemos dicho, que la necesidad del sacerdocio ministerial para edificar la iglesia. La llamada, la convocación, la palabra iglesia significa convocación, designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios. Esto está en el Catecismo 777, número 777. Cuando se pone CS, el Catecismo de la Iglesia Católica, Eclesia, porque si pone CIC es Código de Derecho Canónico, ¿no? Entonces, cuando se resume el Catecismo se pone CS. Bien, entonces nos dice que la palabra iglesia significa convocación, ¿no? Que es como decir convocatoria. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar parte del pueblo de Dios. Alimentados con el cuerpo de Cristo y se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Ahí entra lo que está allí, esa foto de la Pasión del Señor, ¿verdad? Se me ha dicho, de esa película. Bien, ahí está Jesús tomando el pan, ¿no? Diciendo las palabras, convirtiendo ese pan en su cuerpo y diciéndole a los apóstoles, ¿qué les dijo después de decir? Tomad y comed, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Hagan esto en conmemoración mía. Les da el poder de celebrar la Eucaristía. Los llama a ser sacerdotes. Y todos ellos son en ese momento ordenados sacerdotes. Ahí lo que celebramos el Jueves Santo, ¿verdad? La institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Con esas palabras, hagan esto en memoria mía. Más adelante, además, le da el poder de perdonar los pecados, ¿no? Pero ya son sacerdotes. A quienes perdonan los pecados les quedan perdonados. De manera que una vocación específica, la del sacerdocio, que ayuda a la configuración de la iglesia. Por eso la trabajamos mucho. Por eso tenemos que todos tener como en la cabeza, decir, tenemos que mover a las personas, animarles, darles herramientas para que puedan descubrir, sobre todo los jóvenes, claramente, que Dios los puede estar llamando. ¿Y cómo sé yo que Dios me llama? Bueno, ahí está el asunto, ¿verdad? Tenemos que preguntárselo al Señor. Pero a veces las razones pueden ser hasta muy sencillas. Como alguien decía, es que, Señor, tú tienes tan pocos amigos en la tierra que yo quiero ser uno de ellos. Y con ese argumento, respondió a la llamada al sacerdocio, ¿verdad? Quiero ser uno de esos amigos tuyos en la tierra. Basta que una persona vea la vocación una vez en su vida para que la siga, ¿no? Pero hay que presentárselo. Es una de las cosas que actualmente, se ve que el Papa está trabajando mucho, el Papa León XIV, y llegará el momento en que saque esa encíclica, ¿no? Que lo movió a él a ponerse el nombre, León XIV, es que así como León XIII en su momento sacó esa gran encíclica con la que comienza la doctrina social de la Iglesia hace 100 y pico de años, ¿no? Él dijo, también ahora estamos en una nueva revolución, en que al momento era la revolución industrial, se inventa la máquina de vapor y todas esas cosas, empieza la industria, un gentío trabajando en la fábrica y unas situaciones de injusticia también, de inseguridad para los obreros, de horarios de trabajo que eran esclavistas, explotadores, y el Papa dijo, un momentito, y la Iglesia habló de ese tema mucho antes que los marxistas, que después se agarraron esa bandera, ¿no? De sindicatos en el cual está en defensa del obrero. Y la Iglesia mucho antes estaba hablando de esos temas, ¿no? Entonces ahora hay una nueva revolución que es la tecnológica, que también hay que trabajarla para ver cómo ponemos esta cosa de inteligencia artificial y todas estas cosas, encauzadas para el servicio del hombre que es hijo de Dios y
encausadas en Dios. Entonces, como pueblo tenemos una llamada a descubrir, y eso, bueno, ya nos indicará, nos dará luces el Papa, descubrir el modo como pueblo que estamos llamados a responder ante este mundo en que estamos viviendo, ¿no? Bien, de modo que la llamada se enfoca de distintos puntos, ¿no? Bueno, diversidad de respuestas. Los discípulos de Jesús, Marcos 3:13, ¿no? Por ejemplo. Ahí vemos cómo Jesús llama a 12 hombres para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Y vemos además que a lo largo del Evangelio hay muchos que siguen al Señor, ¿no? Que están allí y no son de los 12, ni son de los 72, pero están ahí siguiéndolo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estos días leíamos a Matías, ¿no? El día de San Matías. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando lo iban a escoger? ¿O qué argumentos usaron? Que acompañado al Señor desde el principio. Que hubiera acompañado al Señor desde el principio, ¿verdad? Que hubiera sido testigo del Señor directo. No porque me contaron, sino que mira, de los 12, pero de los que fueron testigos que estaban allí, ¿no? Porque bueno, dice, alguien tiene que llenar el vacío que de Judas, que se fue a su destino, ¿no? Creo que dice así más o menos. El pobre Judas. Esa es una persona que tuvo una llamada, una vocación y que no correspondió. No solo no correspondió, sino que se fue por el mal camino pensando que él sabía más que Dios, que él tenía o sea, que cómo era posible que Jesús no se diera cuenta que tenía que coger la espada, ir rápido y toda esa cantidad de cosas políticas, ¿no? No entendió que el mensaje iba mucho más allá y fue capaz de vender al Señor. Y después ni siquiera se arrepintió, sino que se llenó de remordimiento, que es muy distinto. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es llenarse de remordimiento. Judas se llenó de remordimiento. Pedro, en cambio, se arrepintió, lloró amargamente su pecado y después volvió. Y el Señor quiso que él 3 veces dijera que lo amaba, como para sanar esa herida, ¿no? No porque Jesús lo estaba torturando, ¿verdad? Pedro, me amas, sí, Señor. Pedro, me amas. Pedro, me amas, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, tú sabes la verdad y sabes que te amo. Entonces, bueno, con todos sus defectos, ahí estaba. Judas no estaba. ¿Por qué? Porque no correspondió a su vocación, ¿no? Bueno, otro ejemplo que vemos es el de San Pablo, ¿no? San Pablo que se cae del caballo. Bueno, no habla que hay un caballo, ¿verdad? Pero se supone que iba a caballo, ¿verdad? Iba con las cartas, con las autorizaciones, iba de un sitio a otro. Lo más probable es que no se cayera de sus propios pies, sino de algo un poquito más alto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, se cae y Dios le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Entonces está identificando el pueblo de Dios con Dios mismo, que Él es cabeza de la iglesia, ¿no? Ahí está la escritura. La llamada a ser pueblo también la vemos allí. Somos pueblo de Dios. Y el que persigue a ese pueblo de Dios está persiguiendo al mismo Señor. Y siente la llamada. ¿Qué debo hacer, Señor? Y Dios le dice, mira, poco a poco, ve para allá, llega, te van a decir lo que tienen que hacer, etc. Y le va indicando. Y él va dejándose llevar. Es fiel a esa llamada. Responde y cambia drásticamente su modo de vida. Ahí vemos también esa diversidad de dones, de ministerios que nos dice San Pablo y actividades, pero un mismo espíritu que lo anima a todo. Cada uno según don recibido, ¿no? No todos tenemos que ser iguales, cada uno es cada quien. Fíjense estas palabras del Papa, que las dijo el domingo pasado, cuando cantó el Regina Coeli, allí en el balcón de
San Pedro. Entonces, a ver, ¿quién la lee? A ver, por allá atrás. Jesús en el Evangelio afirma que conoce a sus ovejas y que ellas escuchan su voz y le siguen. En efecto, como enseña el Papa San Gregorio Magno, las personas corresponden al amor de quien les ama. Hoy pues, hermanos y hermanas, tengo la alegría de rezar con ustedes y con todo el pueblo de Dios por las vocaciones, especialmente al sacerdocio y a la vida religiosa. La Iglesia los necesita y es importante que los jóvenes encuentren en nuestras comunidades acogida, escucha, estímulo en su camino vocacional y que puedan contar con modelos creíbles de entrega generosa a Dios y a sus hermanos. Bien, bastante claro el mensaje, ¿verdad? Acogida, escucha y estímulo, ¿no? 3 palabras que son interesantes meditarlas, ¿no? Acoger a las personas, y eso también significa escucharlas, no solamente hablarles, sino también escucharles. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué no ves? Y estímulo. El estímulo no solamente decir ánimo, echa para adelante, sino que a lo mejor yo puedo ayudarle. Le puedo quitar un obstáculo, puedo ayudar a que supere alguno para que pueda responder, ¿no? Hay mucha gente por allí que quisiera responder, pero no encuentra cómo, o le falta apoyo, es inclusive material, ¿no? Bueno, ahí está parte del estímulo. Roguemos al Padre Celestial el ser los unos para los otros, cada uno según su estado, pastores según su corazón. Decía también el Papa en la jornada por las oraciones de vocaciones, ¿no? Eso fue el domingo pasado. Roguemos al Padre Celestial ser los unos para los otros, cada uno según su estado, pastores según su corazón. Y pone allí referencia a Jeremías 3:15, ¿no? Pastores según su corazón. Y siempre tiene mucha referencia, bueno, el magisterio a la Escritura, porque ahí está la palabra de Dios, como ya hemos considerado, ¿no? Y la palabra de Dios nos edifica, ¿no? Pero hace falta que roguemos al Padre Celestial para que cada uno tenga conciencia de ser pastor. Todos somos buenos pastores. Tenemos que ser, mejor dicho, buenos pastores, cada uno de ustedes. Porque tenemos el alma sacerdotal por el bautismo. No solamente es los sacerdotes ordenados, sino que todos los fieles cristianos por el bautismo tenemos la función de santificar. Luego el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Por la orden sacerdotal ya tiene una función concreta, ¿verdad? Pero todos los bautizados tienen misión, ¿no? Bueno, entonces podríamos decir que el llamado de Dios requiere una respuesta libre y consciente por parte del ser humano. La Sagrada Escritura nos muestra diferentes tipos de respuestas. Ahora vamos a ver diferentes tipos de respuestas. Pero antes quizás quisiera hacer como una pequeña acotación ahí que puse, ¿no? El llamado de Dios, la vocación. Dios llama. Uno puede sentirse llamado de alguna manera. Captación del llamado, es decir, oída. Yo oigo lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Escucha o internalización del llamado. Pues no es lo mismo oír que escuchar. Todos ahorita oímos el pavo real que chilló por ahí, ¿no? Pero muchos no nos dimos cuenta, simplemente fue un ruido. Ahora, así, es verdad, yo también lo oí, ya lo escuché, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar. Oír es, hay alguien que está hablando. Escuchar es, ¿qué está diciendo? Entonces, como captar, ¿qué me está diciendo Dios? Escucha o internalización del llamado. Luego podríamos decir que viene la aceptación del llamado. Sí, Señor, acepto porque tú me estás llamando. Y luego respuesta mía.
aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero, Señor, responder a lo que tú me estás diciendo. Y luego viene el amor perseverante, ¿verdad? Perseverar en esa llamada, en esa respuesta. Es mejor dicho, perseverar en la respuesta a la llamada que Dios me ha hecho. Y eso es, todo eso engloba, se me ocurrió poco, la gracia de la vocación. Que Dios, que es una gracia siempre, ¿no? Repito, todos ustedes tienen vocación. Todos están llamados a la santidad. Cada uno, pues bueno que vea, y hay una especificidad en mi caso concreto, o quizás no lo he descubierto, la puedo descubrir y me lo planteo. O lo pienso para otras personas a las que yo puedo ayudar. Pero no solamente es que veo muchachos, buena gente por ahí, oye fulano, ¿tú por qué tú te vas para el seminario? No sé ni sus circunstancias, ni que le interesa, ni que lo interesa, a lo mejor lo que hago es espantarlo, ¿no? Las mamás que empiezan a insistir al niño, ¿verdad? Tú vas a ser sacerdote, ¿verdad que sí? ¿No quieren que celebrar una misa? Yo te pongo la cosa y juegas. Ya va, espérate, a lo mejor quemamos las cosas y eso no es el camino. Respetar la libertad de las personas. Bueno, digamos yo así, de modo personal, a mí nunca me dijeron mis papás que si yo quería ser sacerdote, cosas así, ¿no? Eso sí, no recuerdo sinceramente un domingo que no hayamos ido a misa. No lo recuerdo. En ese momento 8 muchachos, éramos 8. Lo que pasa es que después que el menor de los 8 entró a la universidad, mis papás adoptaron a unos morochos que habían quedado huérfanos y completaron la decena, ¿no? Pero bueno, los 8, y todos los domingos hacíamos un plan, de un parque, de una cosa, de comprar verduras no sé dónde, pero la misa estaba ahí, uno se lo planteaba como, mira, toca ir a la misa. Y cuando alguno de los pequeños no quería ir a la misa, no, que yo no voy, que no sé qué, bueno, ok, no iba. Pero entonces esos días mi papá organizaba un plan especial. Después de la misa vamos a comer unos helados no sé dónde, y después vamos a Chicolandia y no sé qué cosa. Entonces llegamos todos echando el cuento. Fuimos a no sé dónde, nos comimos helado. El que no quiso a misa el domingo siguiente estaba de primero, ¿no? Porque yo no me voy a perder el plan. Entonces a veces también es saber presentar la vida cristiana como algo simpático, no todo a tabla y punto, ¿no? Si al adolescente le cuesta ir, bueno, vamos a favorecerlo de alguna manera, ¿no? Y otra cosa es que a veces nos hemos descuidado con la misa y después hay acto de contrición, perdón Señor, llevo un año sin ir a misa y ahora todo para misa y la pelea. Ya va, espérate, dale tiempo y ver cómo acomodas y cómo convences, porque tú tuviste un año diciéndole Dios no es importante y ahora sí, ahora cambiamos, ¿no? La época de la pandemia, ¿no? Que no había misa, todo por televisión, por redes, por cosas. Entonces hay gente que después quedó con eso, ¿no? Me contaba una señora que su hijo adolescente le decía, no mamá, yo lo veo por televisión. Que vamos a misa, no, que yo lo veo por televisión. Y así varios domingos. Ya había iglesia, con misa, con todo. Y entonces un domingo la mamá le dijo, vamos a hacer una cosa, ¿la ves por televisión? Ok. Bueno, al mediodía cuando te dé hambre, prende Masterchef. Porque yo no voy a cocinar, ¿no? Yo voy a llegar aquí tarde. Así que cuando te dé hambre, prende Masterchef. Entonces el muchacho el domingo siguiente ahí estaba para la misa, ¿verdad? Porque no es lo mismo verla por televisión que comer, ¿verdad? Y que cocinar. Bueno, algo así también nos pasa. Bueno, después de esta paréntesis, digamos, tenemos distintas respuestas en la Escritura. Respuestas de fe y obediencia, la Virgen María, ¿verdad? Los discípulos que dejan sus redes para seguir a Jesús son ejemplos de respuesta generosa y confiada al llamado de Dios. Luego, hay otras respuestas que son de duda y resistencia. Moisés, ahí lo vimos, ¿no? Poniendo obstáculos. Bueno, Señor, pero y esto y lo otro, que así que uno dice, mira, ya, ve, punto, ya está.
resolvía todos los problemas, ¿no? O Jeremías, ya vamos a verlo en la siguiente lámina, ¿no? Los discípulos en momentos de dificultad también, ¿no? Experimentan esa lucha interna ante la magnitud del llamado divino. Oye, no es fácil, ¿no? También hay una respuesta de rechazo. ¿Cuáles son respuestas de rechazo? Ahí está, el joven rico. Jesús lo mira con cariño y le dice, ven y sígueme. ¿Y qué hace el muchacho? Pues el hombre joven aquel bajó la cabeza y se fue triste. El pobre se fue triste. No sabemos ni su nombre. Bueno, elige la riqueza antes que el llamado de Jesús. El pobre joven rico. Uno puede rechazar la llamada, ¿no? Entonces, en la primera, como respuesta de fe y obediencia, dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella, es decir, se considera esclava, y siendo esclava es la criatura más libre de todas, porque entrega su voluntad a Dios. ¿Qué es la libertad? Pregunto. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se puede definir libertad? Impulso a hacer el bien, a buscar la verdad. Buscar la verdad, hacer el bien. ¿Qué más? La facultad de decidir. Facultad de decidir. Ajá, ahí hay algo, ¿verdad? La libertad implica una decisión. ¿Qué más es libertad? Luis. Libertad de pensamiento. Ajá, pero bueno, entonces que ahí está metiendo el término en la definición, entonces, pero también en el sentido de que, bueno, cada uno piensa lo que quiere, ¿verdad? Manifestación de libertad. Y a veces la gente dice, libertad es escoger entre el bien y el mal. Bueno, sí, es libertad, pero si escojo el mal, soy menos libre, ¿no? Si escojo el mal, cada vez soy menos libre. El drogadicto, bueno, escogió el mal, escogió la droga. La primera vez era libre cuando escogió, ya la segunda vez era menos libre y cada vez menos todavía. Su libertad quedó anulada, porque ya no es libre. Entonces la libertad es la capacidad de escoger el mayor bien posible, podríamos decir. Porque él decía, capacidad de escoger, pero para que sea mayor libertad, el mayor bien posible. En el cielo la gente es libre. En el cielo la gente es libre. ¿Sí o no? Sí. ¿Pueden hacer el mal? Entonces, eso no implica algo de que son menos libres. Pregunto, poniéndoles aquí una trampa, ¿no? Sí, la libertad es la capacidad de hacer, de escoger el mayor bien posible, la Exacto. libertad validada al bien. Sí. Porque si escojo como el drogadicto ese lado, pues Ajá. en vez de ser libre, soy esclavo de algo a lo que me estoy haciendo adicta, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho que yo no escoja el mal no implica que sea menos libre, porque entonces Dios no sería libre, y Dios es la máxima libertad, ¿verdad? Y nunca va a escoger el mal. ¿Por qué? Porque el mal es una limitación, el mal es un defecto, ¿no? Bien, entonces María, cuando se hace esclava del Señor, no es menos libre, todo lo contrario, es más libre. Cuando uno le entrega a Dios en totalidad su corazón, se está haciendo más libre, ¿no? Entonces, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Vamos a ver si se ve o no se ve.
llena eres de gracia. El Señor es contigo. No temas, has hallado la gracia del Señor. Concebirás un hijo, lo traerás al mundo y le llamarás Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo puede ser? No lo entiendo. No he conocido varón. Aunque Isabel, tu pariente, no lo sabe, ha concebido un hijo y está en su sexto mes. Para Dios nada es imposible. Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bien. Bueno, algún detalle ahí que le haya llamado la atención, la manera que estaba representando ahí la anunciación. Fíjense que el ángel Gabriel se arrodilla, ¿no? Después del sí de María. Está como adorando a Dios que ya se hizo hombre, ¿no? Bueno, y la Virgen sale feliz, toda la vida sigue todo normal y corriente, pero todo cambió. Porque con el sí de María, con su respuesta a la llamada, la concreción de su vocación, cambió el mundo. El universo cambió. Dios, que es eterno, Dios, que es infinito, se hizo hombre. Y nadie se dio cuenta, ni el vecino de al lado, ni el de acá, ni los que estaban en la calle, y todo había cambiado. Algo así ocurre con la vocación, ¿no? Uno puede seguir siendo el mismo, y puede seguir donde mismo, pero ya de otra manera, ya con un sentido vocacional. Dios me está llamando ahí donde yo estoy a ser testigo, a dar testimonio. Bien, respuesta a la obediencia también, vemos los discípulos que dejan sus redes para seguir a Jesús.
Dejándolo todo, lo siguieron. Bien, vamos a curarnos un poquito. Respuesta de fe y obediencia también. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Los llamó y ellos le siguieron. Dejaron al padre, las redes, todo, y fueron con el Señor. Responden a una llamada que implica dejar atrás algo. En todo camino implica escoger, ¿verdad? Si yo tengo dos caminos, voy por aquí o voy por aquí, puedo escoger para el lado derecho, pero entonces ya no voy a coger por el izquierdo. Siempre uno va con esa capacidad de escogencia, porque Dios nos dio la libertad. Y a veces uno puede preguntar a Dios, Dios mío, ¿pero qué hago en este caso, en este otro? Un ejemplo, que puede parecer así un poco como, no sé, como tonto, quería decir. Estaba yo en un sitio, una parroquia, confesando, se acercó una muchacha, 18, 19 años, y me dice, no, padre, yo no vengo a confesar, solo vengo a hacerle una pregunta. Es que tengo una duda. Y yo dije, dime. Mire, es que la semana que viene, que son las fiestas patronales de la parroquia San Ildefonso, y yo vivo en la parroquia de San Pancracio, ¿no? Yo siempre voy ahí. Pero esas fiestas patronales son muy bonitas. Entonces, ¿qué hago, padre? ¿Voy para mi parroquia o voy para la otra? Yo le pregunto a Dios qué quiere que haga, ¿no? Que si voy para mi parroquia o voy para las fiestas patronales. ¿Qué me querrá decir Dios? ¿Qué me dice usted que yo haga? ¿Qué respuesta le puede dar uno a alguien que hace esa pregunta? ¿Usted qué le diría? No se puede decir. ¿Alguien que sí pueda decir lo que pensó? A ver, Luis, ¿qué le diría? Yo le diría que se quede la de ella. Que se quede la de ella. Claro, porque la belleza de Cristo no se ve en los fuegos artificiales, en todos los antiguos. Ajá, eso puede ser una respuesta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puedo decirle? ¿O qué le dije yo? Haga lo que Dios le diga. Haga lo que siente su corazón. Por no decirlo de otra manera. Yo lo digo un poco más fuerte. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Que hagas lo que te dé la gana. Porque a veces queremos que Dios nos responda cosas que no tiene por qué responder. Si Dios me dio el don de la libertad, entonces yo puedo escoger una cosa u otra. Dios mío, ¿qué hago? ¿Me como la pera o la manzana? ¿Tú qué quieres que yo me coma? No me va a responder, ¿verdad? Come lo que tú quieras. Si quieres la pera, si quieres la manzana. Pero no me preguntes a mí cosas que tú tienes que decidir. Y eso a veces la gente llega a los sacerdotes preguntándonos cosas así. Padre, ¿qué hago? Alguien me preguntó una vez, mire padre, una señora, es que mire, está en situación, entonces, ¿qué me recomienda usted que haga? Yo le di como una respuesta. Pero no entiendo, porque usted me está diciendo esto, pero el padre no sé quién, la otra vez me dijo algo distinto. Y el padre no sé cuánto me dijo otra cosa distinta más. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir Dios? Ahí sí le dije yo claro eso. Dios lo que te está queriendo decir es que haga lo que te dé la gana, ¿no? Porque es algo opinable, no es una cosa que es de moral. Mira, esto está mal y esto está bien. Sino que tú puedes coger una cosa, puedes coger otra, ¿no? El tema de la libertad. Eso en la vocación está muy en el fondo. Libertad. Libertad enfocada en el bien, ¿no? La libertad, como decíamos, la capacidad de escoger el mayor bien posible. Entonces Dios no me va a obligar nunca, ni va a aparecerme la caja en San Gabriel a mí para decirme, sacarse una pluma del ala y decirme, mira, si yo quiero que hagas tal cosa, aparte que los ángeles no tienen plumas, ¿no? No, Dios no actúa así. En ocasiones especiales, como Moisés, como la Virgen María, como, bueno, hay sitios especiales porque, bueno, son
momentos trascendentales de la historia, ¿no? Que a veces no son así, sino que se cuenta, o sea, fue así, pero si alguien está al lado no lo ve, porque eso es algo que Dios le está comunicando a María. Por ahí había una que me pareció muy simpática, representando la Anunciación, donde la Virgen está dando la respuesta, una luz, y ya, y ahí como alguien mirando, no sé si era Santana, y no ve nada, ni oye nada, ¿no? Porque claro, es algo muy grande que Dios le pudo comunicar. Ella sí ve el ángel y ve toda la cosa, pero a lo mejor alguien que miraba no lo veía, no sé, uno no sabe cómo fue aquello. Lo cierto es que todo es normalmente bastante normal. Digo, no que no se le apareció el ángel, por supuesto que se le apareció el ángel, pero a lo mejor los vecinos no lo veían, si alguien se asomaba, ¿no? Qué sé yo, y nadie se asomó y nadie se dio cuenta, y porque todo lo de Dios es así, va haciendo las cosas y uno libremente le responde sí o no. Cada quien es libre, y si dice que sí, si ese es el querer divino, se concreta la vocación. Aquí vemos también de modo bastante simpático la vocación de Mateo. ¿Qué más puedes hacer con una mente como la tuya? Mateo en los recaudadores. Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. Sí. Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. Ese es Pedro. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Carlos, quiero hacerlo. ¿Perdiste la razón? Tienes dinero, Quintus te protege. Ningún judío vive como tú. ¿Vas a dejar todo eso? Sí. Tampoco entendías cuando te decía, esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Siempre habrá diferentes. Acostúmbrate. Me alegra que vengas con nosotros, Mateo. Sí. ¿Vamos? Tenemos que preparar una celebración. Te arrepentirás, Mateo. ¿Para qué es la tabla? La tomé sin pensarlo. Voy a dejarla. No, venga. Quizás me encuentre su uso. ¿A dónde vamos? ¿A una cena? No soy bienvenido a las cenas. Eso no va a ser un problema esta noche. ¿Tú me invitas? La vocación de Mateo. ¿Han visto algo de esa serie de Chosen? Sí. Bueno, ahí el gusto es libre, ¿verdad? Pero bueno, en general está bastante bien. Quizás San Juan Bautista es el que el pobre aparece ahí como loquito carretera, ¿no? Los personajes en general están bastante bien. Bueno, respuesta de resistencia, ya vimos que Moisés pone obstáculos, es un poco lo que se refiere aquí, ¿no? Y vemos, Dios llama por su nombre, Moisés se presenta,
Dios de sus antepasados, le descubre con términos entrañables el proyecto de liberación y por último le transmite imperiosamente la misión. Después de los obstáculos que él pone, le dice, epa, sigue, ¿no? Ya, se acabaron las excusas, adelante. Y él lo acepta. Y entonces aquello se hace realidad. Le da una misión, una vocación, y él responde con todo su empeño, a pesar de todas las dificultades que se van presentando, responde que sí a Dios. No solamente cuando saca el pueblo de Egipto, sino luego en la travesía del desierto. Todas las cosas que van ocurriendo, ¿verdad? El pueblo ese que él llama de dura servicio, que cuando él va con las tablas de la ley, está en la fiesta y resulta que están adorando un becerro de oro, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo es posible esto, no? Bueno, entonces, y va pasando todo eso, entonces por eso el Señor permite que estén todos esos años purificándose en el desierto hasta que ya entonces pueda entrar a la tierra prometida. Pero bueno, Dios les va dando de todo. Primero tienen sed. ¿Qué les da? Agua, ¿verdad? ¿Dónde? En la roca. En la roca, ¿no? En Meribá, ¿no? En el desierto, Masá, en el desierto. Después tienen hambre. ¿Qué les da? El maná. Pan caído del cielo. Después siguen con hambre. No, Señor, pero ya el maná, estamos cansados un poco del maná. ¿Qué les da Dios? Las codornices, ¿verdad? La mejor carne podía haber por ahí, carne de codornices. Y después entonces siguen quejándose. Pero es que en Egipto teníamos ajos y cebollas y tal, para adorar un poquito esto. ¿Y qué manda Dios? La plaga de serpiente. Usted quiere más, aquí está la serpiente, ¿no? Y entonces lo mordían la serpiente y todos entonces empezó a morirse la gente y se dieron cuenta, hemos pecado contra Dios. Moisés, por favor, pide a Dios que nos quite la serpiente, de verdad que somos duro corazón este pueblo, ¿qué tal? Por favor, Moisés, va, Señor, por favor, ¿qué tal? ¿Qué cual? Bueno, mira una serpiente, ponle un estandarte y el que la mire se curará. Moisés hizo la serpiente de bronce, por cierto, una imagen, la puso en un estandarte. Cuando dice no construirá imágenes, Dios le mandó hacer imagen. También le mandó hacer la de la arca de la alianza, ¿verdad? Y el que la miraba, esa serpiente se curaba. No le quitó la serpiente porque si no muy rápido se le iba a olvidar. Sino que mira, yo soy el que los estoy salvando. Yo soy el que los estoy llamando a vivir como pueblo. No tienen ustedes una vocación, pero no la quieren aceptar. Entonces el pueblo poco a poco va madurando hasta que entra a la tierra prometida, ¿no? A ver, ¿quién lee ahí? El autor sagrado constata que el Dios del Sinaí es el mismo de los antepasados. Moisés no es, por tanto, fundador de una religión nueva, sino que asume la tradición religiosa de los patriarcas, subrayando la elección de Israel como pueblo de Dios. Con 4 verbos muy expresivos se describe tal elección: he observado, he escuchado, he comprendido, he bajado para mirarlo. No hay en esta secuencia ninguna acción humana, solo su opresión, su clamor, su desgracia. En cambio, Dios se ha marcado un objetivo claro: librarlos y hacerlos subir a la tierra. A la tierra prometida. Entonces, la vocación es algo gratuito, no es merecido. Es que yo he hecho tal cosa y tal otra, soy así, mi familia es tal otra. No, mira, la vocación es un regalo de Dios, un don gratuito. Por eso aquí vemos en la llamada de Mateo, que perfectamente pudo ser así. Señor, pero un momentico, que este tipo es un recaudador de impuestos. O sea, este es un pecador, ¿no?
Pedro, tranquilo, este altar, ¿no? Está muy representado y yo lo quiero llamar. Es una elección gratuita. Entonces, he observado, he escuchado, he comprendido y he tomado la acción. He bajado y lo he llamado, porque quiero que sea mi pueblo. Punto, ¿no? Bien. Bueno, esta es Yo creo que Dios notó nuestra condición. Este es de Moisés también, ya es otra, no, es la misma que ya vi. Entonces, este es Moisés de Miguel Ángel, una escultura impresionante, mármol blanco, que ¿ven algo raro en esa estatua? ¿Ah? Los cuernos. Tiene unos cuernos ahí. Entonces, bueno, los cuernos significaban los rayos, que es de verdad el esplendor, pero bueno, por un problema de traducción como está allí, ¿no? Lo representó con cuernos porque esa traducción estaba en la Vulgata. En hebreo la palabra que significa irradiar o rayar es la misma que la palabra para decir cuernos. Entonces cuando se tradujo al latín, se puso que Moisés se veía con unos cuernos. Como era la traducción que se usaba en el momento, Miguel Ángel lo talló y le puso sus cuernitos a Moisés, ¿no? Pero bueno, lo vio tan perfecto que se dice que le dio al final con el martillo y le dijo, habla, ¿no? Porque realmente es una estatua que transmite mucha fuerza. Bueno, ahí se ve como más claro el detalle de la cabeza. Pero bueno, en el fondo representa ¿cómo se llama? Los rayos. Bueno, Jeremías, otro personaje, ¿verdad? Me sedujiste, ya ves, bueno, Jeremías 27, 18, que no tiene por ahí en la Biblia. ¿Ya alguien lo encontró? Ajá. ¿Qué dice? Parece que no hay mucho luz, ¿verdad? Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la emisión cotidiana. Todo me remedaba. Cada vez que abro la boca es para clamar atropello y para gritar me roban. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier. Denunciémoslo. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando un traspiés mío. A ver si me distrae y le tomaremos venganza de él. Pero Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso, y así mis perseguidores tropezarán impotentes. Se avergonzarán mucho de su imprudencia, confusión eterna inolvidable. Oh, Yahvé,
pues que lo justo escruta las entrañas y el corazón. Bien. Bueno, perdón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten a Yahvé, alaben a Yahvé, porque ha salvado la vida de un pobrecillo, de manos de malhechores. Muy bien, lo ponemos a detalle. Entonces se ve ese fuego, ¿verdad?, que está dentro, que no lo puede contener. Me mandan a callar, pero yo no puedo, ¿no? Entonces está la acción de Dios en el corazón. Si uno deja que Dios siga actuando, bueno, ese fuego permanece. Si yo lo voy acallando por el respeto humano, por el pecado, por tantas cosas, bueno, lo dejo de oír, ¿no? Pero bueno, él se ve que, bueno, tenía que predicar cosas duras, y las sigue haciendo aunque sufre. Por eso dice, me sedujiste, Yahvé, y me dejé seducir, ¿no? Hay voluntad, ¿no? Me sedujiste, el verbo hebreo puede implicar una persuasión fuerte. Bueno, está lloviendo. Bueno, seguimos con el mandato de Jesús, ya es casi la hora, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda? 15 minuticos. ¿Ah? 15 minuticos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mandato que da el Señor? Está en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está, ¿no? Hasta ahí llega el Mateo 19, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, nos está dando ese mandato, un mandato misionero, ¿no? Y que incluye, como lo dice allí, la invitación a otros a conocer y seguir a Jesús, descubrir su propio llamado dentro de la comunidad cristiana. Una palabrita ahí de más. Entonces, es un mandato que tenemos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Antes habíamos citado a San José María. No sé si alguno lo ha visto hablando. ¿Alguno lo ha visto hablando? Bueno, podemos ver aquí este videito que es corto. ¿Qué haremos nosotros, Señor? Frecuentar los santos sacramentos, que son los medios que ha puesto el Señor para que nos mantengamos en esta vida cristiana. El primer sacramento que está cerca de nuestras manos es la confesión. Y en el santo sacramento de la penitencia, solo Dios puede perdonar. Jesucristo, Señor nuestro, que dice, te absolvo y yo te perdono tus pecados. Como cuando llevaron al paralítico y lo pusieron delante de él y dijo, te son perdonados tus pecados. Y la gente pensaba, ¿este hombre quién es? Que se te va a perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero el Señor lee las conciencias y como leía las conciencias de ellos les dijo, para que veáis que yo puedo perdonar los pecados, levántate, coge tu camilla y anda. Y el paralítico se levantó sano. Nosotros somos paralíticos tantas veces. No podemos hacer las buenas obras de un cristiano porque tenemos tanta miseria. La soberbia, la vanidad en vosotras las mujeres, es decir, porque es culpable. Pero es que somos los hombres vanidosos también. Bueno, eso es lo peor, qué vergüenza, ¿eh? Y luego la sensualidad, hijas mías, tener cuidado en el vestir, tener cuidado en vuestras conversaciones, en vuestro modo de comportaros. Mirad que tendréis que pedir perdón al Señor, no solo de vuestros pecados, sino a peccatis alienis mundane domine. Señor, perdóname de los pecados ajenos, de los pecados que quizá cometen por vuestra culpa, por vuestra tontería, o porque vais vestidas o desvestidas de una manera escandalosa. Y eso ya aquí no sucede, porque la vida, el ambiente es cristiano, pero por si acaso no está mal que lo penséis, para que tengáis cuidado. Y luego
confesión. A los amigos vuestros, a parientes, conocidos, colegas, compañeros de trabajo que están apartados de Dios y no son malos, son solamente abandonados. No es que no tienen fe, ellos dicen que no tienen fe, no. La fe la tienen desde que recibieron el bautismo. Pero encima de la fe se han demolido tantas cosas sucias, inconvenientes, del polvo del camino. Y eso solo lo puede quitar el sacerdote en la confesión en el nombre de Jesucristo. Llevad a vuestros amigos y los que queréis hacer fieles a confesar y luego a comulgar. En la Sagrada Eucaristía, lo sabéis como yo, está Cristo Señor nuestro, oculto en la hostia santa, está realmente, verdaderamente, sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y está allí para alimento nuestro. No dejéis de ir a comulgar con frecuencia. Pero si tenéis algo que os mortifica el alma, primero la confesión, Primero la confesión. Sin claridad de ideas, sin conciencia limpia, no podéis comulgar nunca. Sería horrible. Bueno, quizá un aspecto interesante es, para poder oír la voz de Dios, el alma limpia, ¿verdad? Y alimentada. Para limpiarla tenemos el bautismo al principio y luego la confesión todas las veces que queramos. Y para alimentarla tenemos la Eucaristía. Y entonces, de esa manera, con los sacramentos, huellas de Dios en la tierra, tenemos esa posibilidad de oír más claro la voz de Dios, de que la vocación a la santidad nos llegue como con más fuerza y la podamos transmitir a los demás también con más fuerza, sino todo es como estrategias. Bien, vamos a terminar con una idea de un artículo que había publicado en La Nación, febrero de 2020, Monseñor Lisandro, ¿no? A ver, ¿quién lo lee? La urgencia de la formación integral del laicado. El laico formado, consciente de su bautismo y de su misión en el mundo, es un agente de transformación social según el Evangelio. No se conforma con una fe superficial, sino que busca profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia para así testimoniar con coherencia su fe en todos los ámbitos de la vida: la familia, el trabajo, la política, la cultura. Monseñor Lisandro Méndez. Bien, entonces nuestro obispo diocesano tenemos esa idea, ¿no? No puede ser una fe superficial, sino profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, tenerla siempre como muy presente, conocerla, darla a conocer, y la doctrina de la Iglesia, porque ahí está lo que comenzábamos diciendo, ¿no? Del magisterio. Y de esa manera, viviendo con coherencia la fe, tendremos la capacidad de mover a otros hacia Cristo, a que respondan o a descubrir esa capacidad o esa posibilidad que tienen de decir que sí a Dios y que tenemos también nosotros. Entonces, como resumiendo ese mensaje, subraya que la conciencia del bautismo es fundamental en la misión laical, conciencia bautismo. Y luego dice la necesidad de una formación profunda, si no basta una fe superficial. El laico debe buscar un conocimiento sólido de la palabra y de la doctrina. No basta el conocimiento superficial. Su misión no se limita al ámbito eclesial, sino todos los aspectos de la sociedad. No es solo cuando estoy en la parroquia, cuando sirvo en la parroquia o ayudo en este grupo o el otro, sino también cuando estoy en la casa, cuando estoy en una actividad, cuando están ustedes en una fiesta, cuando están organizando qué sé yo qué, ¿no? Ahí también somos testimonios, somos testigos, y ahí concretamos esa vocación
a la que el Señor nos llama, a la santidad. Por eso el testimonio del laico debe ser integral, uniendo fe y vida en todos los contextos. Bien, para terminar, ya terminando, vamos a decir, la más destacada lectora, vamos a ver. La Sagrada Escritura nos revela que la promoción vocacional es mucho más que invitar a alguien a seguir un camino específico dentro de la Iglesia. Es reconocer la iniciativa amorosa de Dios que llama a cada uno de nosotros a una misión única. Es valorar la diversidad de los llamados dentro del pueblo de Dios, incluyendo la rica y fundamental vocación laical, sin perder de vista la absoluta necesidad de ministros ordenados para la edificación del reino de Dios. Dios nos permite responder con libertad y fidelidad al llamado que se nos presenta y convertirnos en instrumentos de Dios para que otros también puedan descubrir y vivir su propio llamado. Bien, quizás como quedarnos con esa idea, ¿no? Lo importante que es convertirnos en instrumentos de Dios para que otros también puedan descubrir y vivir su propio llamado, ¿no? Qué maravilla que una persona logre por su oración, por su ejemplo, por su trabajo, mover a otros a esa vocación, a responder a su vocación, ¿no? A la vocación de entrega a Dios en medio del mundo, a la vocación religiosa o a la vocación, la respuesta a la vocación sacerdotal. Qué bueno sería, ¿verdad? Que todos pudiéramos decir, mire, sí, gracias a mi vida he logrado, o no he logrado, Dios a través de esta persona, de esta otra, movió a estos otros a que se entregaran a Él. Por último, entonces, que la palabra de Dios, como algo que le podemos pedir al Señor, sigue iluminando nuestros corazones y nos impulse a ser promotores de las vocaciones en todos los ámbitos de la vida eclesial, para que así, como servidores y testigos, podamos ser instrumentos vivos del amor de Dios en el mundo. Bueno, y con esta idea finalizamos.